Hola. Antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 75. Escuadrones de élite. En la corporación de Soñar Despierto, donde la vida de los miembros del equipo de exploración de campo se valora menos que el líquido de esencia de sueño de grado B, ser designado como parte de un escuadrón de élite significa que finalmente se le considera un empleado valioso a largo plazo. Esta designación viene con beneficios, una oficina personal, una tabla salarial separada y opciones adicionales en el centro comercial de beneficios corporativos. Lo más importante. Si las cosas van mal, te asignan un miembro del equipo de redondeo para que actúe como una especie de vida extra. Aunque es una política que deja un sabor amargo, no se puede negar que mejora las tasas de supervivencia. Y ahora, la directora general del Departamento de Desarrollo que tenía delante me estaba haciendo una oferta. Actualmente, hay una iniciativa creciente para aumentar el número de escuadrones de élite. ¿No se vería genial si el escuadrón D fuera uno de ellos? Ella estaba ofreciendo elevar al escuadrón D a la categoría de élite, para mantener mi entorno actual intacto mientras mejoraba drásticamente el trato y los beneficios. Simplemente, encaja alfabéticamente, y simplificaría los procesos administrativos de muchas maneras. Elige un compañero de trabajo con el que te gustaría trabajar. Si lo prefieres, puedes preparar una lista de 2 o 3 candidatos. Espera un segundo. No puedo seguir el ritmo de esta conversación. Gracias, pero ¿por qué me haces una oferta tan importante? Para ser franco, entendería si quisiera enviar al líder del escuadrón Lee Jaeon a un escuadrón de élite. Por lo que recuerdo, él ya estaba en camino de un breve periodo como líder de escuadrón de élite antes de ser ascendido por otra ruta. Pero, ¿por qué encajaba yo de alguna manera en sus criterios? Es extraño pasar por alto al líder del escuadrón y hacer este tipo de oferta a un nuevo empleado. Claro, había logrado resultados extraordinarios al crear manuales y extraer 2 esencias de grado A, pero había otros que superaron historias de terror de maneras igualmente poco convencionales. Sus registros de exploración contribuyeron igualmente a los manuales. Y, sin embargo, ninguno de ellos escuchó algo como: convertiremos a todo tu escuadrón en un equipo de élite para ti. Es demasiado extraño. Para cualquiera, esta situación parecería antinatural. Con todo respeto, señora, solo soy un nuevo recluta. He sido recompensado adecuadamente con puntos y bonificaciones por el trabajo que he hecho, e incluso mi rápido ascenso ha sido más que suficiente. Supervisor Soleum, ¿alguna vez ha oído el nombre de Jung Hoon? Un escalofrío me recorrió la espalda. Apenas logré que no se notara. En cambio, logré responder con un tono tranquilo y tenso, apropiado para la situación. Es un empleado. Así es. La directora general respondió con indiferencia, sonriendo levemente mientras me miraba. Él fue el supervisor recién asignado al escuadrón D en la última ronda de cambios de personal. Pero ahora, no lo encontrará en la base de datos de la empresa. Ni existirá en su memoria. No reaccioné. En los niveles superiores, a veces hay una oscuridad como esta. Cuando alguien falla, su existencia es borrada. Pero la directora general dejó la carpeta que tenía en la mano y sacó algo que estaba debajo del escritorio. El recolector de esencia de sueño. El recolector de esencia de sueño de los empleados fallecidos aún son recuperados por la empresa. Lamentable, pero este es un modelo autooperativo impulsado por la esencia recolectada hasta el momento de la muerte. Y la directora general movió el borde de la grabadora que tenía unida. También incluye una función de grabación básica. Esto significa que incluso los registros de exploración de empleados borrados de la existencia aún pueden ser revisados y referenciados por la empresa. ¡Mierda! Probablemente, te lo hayas preguntado en algún momento. ¿Cómo se referencian los registros de empleados fallecidos en los manuales? Espera un segundo. Ella tiene razón. Por supuesto, los registros de exploración oscura incluían los resultados de las exploraciones de empleados fallecidos, ¿verdad? Eso era natural. Para construir la atmósfera de una historia de terror, los registros de exploradores siendo aniquilados tenían que ser incluidos.
Eran efectivos para aumentar el miedo. Incluso los registros de empleados y objetos borrados existían con detalles impecables. Pero siempre pensé que la wiki era omnisciente por diseño. La lógica detrás de su existencia parecía conceptualmente sólida. Los registros de los empleados del equipo de exploración de campo se transmiten a la empresa al morir. Así fue como se explicó. Los detalles sobre los elementos o métodos utilizados no se elaboraron, supuestamente para evitar conflictos en la configuración del sistema. Así que cuando aterricé aquí, acepté ese punto ciego como un elemento natural más del escenario. Después de todo, este era un universo basado en una wiki. Pero ahora descubro que existe un sistema tan detallado y definitivo. De repente, todas las preguntas que había dejado de lado como parte de la construcción del mundo, volvieron a mí. ¿Podría haber explicaciones de fondo coherentes para todas esas lagunas también? ¿De esta manera? Mi mente estaba acelerada. Señor Corzo, la persona frente a usted todavía lo está observando. Parece que quiere continuar con la entrevista. Parece que prefiere una actitud humilde de estrellas como usted, así que concentrémonos. Correcto. Por ahora, necesitaba concentrarme en la conversación en curso. Afortunadamente, mi reacción no fue más allá del nivel de un empleado curioso descubriendo un secreto de la empresa, y la directora general continuó hablando. Basado en este registro, parece que usted tiene una forma bastante única de explorar y dominar la oscuridad, supervisor Kim Soleum. Parecía que el supervisor Jung Hoon me había reconocido cuando me convertí en estudiante. Convertirse en parte de una leyenda urbana. Asimilación no es un método para los débiles de corazón o los imprudentes. ¿Qué estás diciendo? Eso suena aterrador. En cualquier caso, incluso esos registros de exploración se están recopilando sin lagunas. Quería compartir eso con usted. La directora general Cheon me miró. ¿Qué piensa? Es más sistemático de lo que esperaba. He oído que hay empleados que afirman que esta empresa funciona por pura improvisación. Esto me está haciendo sudar frío como un simple engranaje del sistema. Incluso he conocido y hablado con algunos de ellos. La mayoría son personas brillantes. Su tono era extrañamente amable. Pero eventualmente, se darán cuenta de que no hay otra empresa en el mundo, donde las recompensas y los castigos sean tan claros y racionales como en esta. Si eres verdaderamente capaz, incluso unos pocos errores no te impedirán ascender sin problemas. No estaba de acuerdo con ella. Pero la directora general Cheon sonrió como si yo hubiera respondido con entusiasmo. Por supuesto, señora, lo pensaré positivamente. Y luego me despidió con un comentario final. Puede irse. Saludé de mi parte al líder del escuadrón, Lee Jaeon. Honestamente, el clavo que sobresale es martillado, se siente más preciso. Regresé a la oficina del escuadrón, sintiéndome completamente agotado. Fue como leer un libro pseudocientífico y darme cuenta de que todo era verdad. No pude contenerme más y hablé con el líder del escuadrón, Lee Jaeon. Líder de escuadrón. Sí. Lo que acabo de pasar no fue una entrevista. Ya veo. ¿Necesitas ayuda? Sí, señor. Explica. Prácticamente, le conté todo lo que acababa de suceder. Desde los comentarios de la directora general Cheon, el recolector de esencia de sueños, el empleado desaparecido del escuadrón, e incluso la propuesta que recibí. De todos modos, la información sobre el recolector de esencia de sueños es probablemente algo que un líder de escuadrón ya sabría. Además, sabía que el líder del escuadrón Lee Jaeon no era el tipo de persona que se enojaría o me manipularía por recibir una oferta excepcional por encima de él. Porque, bueno, es un lagarto. Ya veo. Como era de esperar, el lagarto simplemente asintió. ¿Necesitas mi consejo? Sí. Recházalo. ¿Eso es todo? ¿Solo una conclusión rotunda? ¿Podrías decirme por qué? Ciertamente. La directora general Cheon Dayae es un ser con un fuerte sentido de propiedad sobre la empresa. ¿Ella piensa que la empresa es suya? Espera un minuto. ¿Acabas de referirte a ella como un ser? Sí. Ese es un término muy sospechoso.
¿Estás diciendo que la directora general Cheon no es humana? No puedo responder a eso. Eso es básicamente lo mismo que confirmarlo, ¿no? Por lo menos, está claro que hay algo raro con la directora general Cheon. Pero, de nuevo, esta es una corporación especializada en historias de terror. De todos modos, por favor, continúa. Sí. Debido a esto, la directora general Cheon no dudará en aprovechar una oportunidad para vincular a individuos capaces a lo que ella considera su propiedad. Hay una alta probabilidad de que, durante este proceso, ocurran acciones que vayan fuertemente en contra de tus estándares éticos, supervisor Kim Soleum. Mierda. No corras el riesgo. Además, hay una alta probabilidad de que te asignen a un escuadrón de élite dentro de 6 meses. Pero tendré que dejar el escuadrón, no. Sí. ¿Deseas permanecer en el escuadrón de? Preferiría hacerlo, si es posible. Ya veo. Ni un atisbo de arrepentimiento, líder de escuadrón. ¡Qué hombre tan consistente! Quiero decir, un lagarto consistente. No es que esperara otra cosa. Al menos podía confiar en que no intentaría engañarme deliberadamente. Podía tomar su consejo al pie de la letra. Gracias por explicarme todo, líder de escuadrón. Sí. Dudé y luego pregunté. Por casualidad, líder de escuadrón, ¿no quieres convertirte en el líder de un escuadrón de élite? No tengo ningún deseo de hacerlo. En otras palabras, a él no le importa de ninguna manera. Lo que también significa que su opinión no es útil para mi decisión en absoluto. Esto me está volviendo loco. Después, tuve algunas conversaciones más con el líder del escuadrón Lee Jaeon, pero nada particularmente fructífero surgió de ellas. Solo profundizó mi dilema. Un escuadrón de élite, Aunque el líder del escuadrón me había aconsejado lógica y racionalmente que me negara, la vida corporativa a menudo opera con irracionalidad y emociones. ¿Por qué si no el líder del escuadrón Lee Jaeon tendría tantos enemigos en la empresa, y por qué la líder del escuadrón lo miraría como si quisiera matarlo cada vez que se encontraban? Agradezco el consejo, pero es difícil abordar esta situación de esa manera. Además, el personal superior de esta empresa de historias de terror no parecía el tipo de personas a las que se pudiera rechazar de plano. Esquivar como lo hice con la líder del escuadrón, no funcionaría aquí. La directora general Cheon prácticamente había insinuado que un rechazo rotundo llevaría al desastre. ¡Ja! ¿Por qué me estoy angustiando por esto cuando me han prometido un ascenso y un trato excepcional? Solo quiero renunciar a esta empresa de historias de terror. Asterisco 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 asterisco. Esa noche, al final, llegué a casa completamente agotado mentalmente. Ni siquiera exploré ninguna oscuridad, solo me quedé en la oficina, escribiendo informes, y, sin embargo, hacía siglos que no me sentía tan agotado. Oh, cielos, mi amigo parece completamente agotado. Entremos rápido. El descanso es crucial para ofrecer un gran rendimiento, ¿no? Sí. Conocer a un alto funcionario, aprender sobre la tradición y recibir una propuesta extraordinaria. Estoy agotado. Tan pronto como me duché, me desplomé en el sofá de la sala. Amigo, ¿qué tal si tomamos una buena taza de chocolate caliente y charlamos esta noche? Te ayudará a relajarte de la fatiga del día. No tengo chocolate caliente. Pero un vaso de agua con miel suena como una buena idea. Puse a Brown en la mesa del comedor, herví agua en la tetera y me preparé un poco de agua con miel. Mientras la bebía distraídamente, le di la espalda ligeramente a Brown, con la intención de continuar nuestra conversación a la ligera. Amigo, tengo un secreto que compartir contigo. ¿Un secreto? Sí. Con mi encanto profesional, lo he ocultado bien, así que puede que te haya resultado difícil notarlo. Pero en verdad. Brown respiró dramáticamente antes de anunciar. Los acontecimientos de anoche fueron un tremendo shock para mí. Bueno, parecía que su intención era consolarme, así que respondí con seriedad. ¿Qué te sorprendió tanto? Un buen amigo va a donde su amigo quiere ir. Sin embargo, Brown no pudo seguirte. La sombra del peluche de conejito parecía caer ligeramente. Es una experiencia verdaderamente vergonzosa y mortificante.
¿De verdad tiene que ser tan serio? Al fin y al cabo, fue solo un sueño. Pensé que Brown no podía venir porque no es solo un objeto que llevo, sino una entidad independiente que podría requerir un ritual especial. No tienes que preocuparte. Ese tipo de cosas no sucederán a menudo en el futuro. Oh, mi amigo es tan considerado. En ese caso, pensémoslo de esta manera. Si yo, tu muy buen amigo, te hubiera acompañado a la intensa ceremonia de graduación de anoche, ¿no crees que los problemas de hoy habrían sido un poco más fáciles de manejar? Bueno, tal vez. El subgerente Jung Hoon podría no haberme notado en absoluto. Si Brown hubiera activado su habilidad, apagar las luces. Exacto, ese es mi papel. Ha pasado un tiempo desde que sentí tanta anticipación. Por nuestra amistad, y para que yo cumpla mi papel, Detrás de mí se escuchó el sonido de alguien caminando nerviosamente, como un zapato golpeando el suelo. Y luego, se detuvieron abruptamente. Correcto. Me hubiera encantado actuar directamente, pero con este cuerpo de relleno, me temo que necesitaré tu ayuda. Solo una acción simple, y estaremos en una posición mucho mejor. Amigo, ¿podría pedirte este favor? Brown habló en un tono educado y cálido. Si me ayudas a bañarme en la bañera de la juventud una vez más, me sentiré muy feliz. Ah, eso es. Claro, ¿por qué no? Oh, muchas gracias, amigo. Acepté de buena gana. Ver a mi buen amigo tan feliz me hizo sentir un poco mejor. No te arrepentirás de esta decisión.